Algunas de las frases célebres de Jobs. Si vives cada día de tu vida como si fuera el último, algún día realmente tendrás razón. Si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta era no durante demasiados días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo. Hay que decir no a 1000 cosas para estar seguro de que no te estás equivocando o que intentas abarcar demasiado. En Colombia tenemos el caso de Hernando Barragán, el inventor del el Wirin, una tarjeta con el cual podemos hacer estaciones interactivas. Debe haber muchos. Lo que pasa es que los contextos son distintos, pero indudablemente los colombianos tenemos una gran creatividad, capacidad de imaginación, y el contexto seguramente no nos ayuda mucho, pero lo importante es no perder la esperanza y seguir buscando esos Steve Jobs criollos, ¿no? Tenemos muchísimos porque en los jóvenes, niños, niñas, latinoamericanos, colombianos hay unas potencialidades increíbles. Los colombianos sufrimos un poquito de complejo de inferioridad, entonces eso hace que solamente una persona, digamos, con mucho carácter pueda ser un Steve Jobs, pero sin lugar a dudas hay personas que lo tienen. Y por otro lado, yo diría que se requiere cierto apoyo, entre comillas, político, que también puede estar ausente en Colombia. Sí, hay el Steve Jobs colombiano. Hay muchos y día a día uno se encuentra con ellos. O sea, ese muchacho en el colegio que es innovador, que no se conforma con lo que le enseñan, sino que busca crear cosas nuevas, que cuando accede a una universidad encuentra más medios para poder trabajar y manifestar, digamos, su creatividad. Fácilmente en un corto tiempo nos llevarán a identificar a esos nuevos Steve Jobs de esta nueva era. Profesora Astorquiza, esto se logra siempre hablando desde el término de investigación, ¿cierto? Sí. Crear la manera de estar investigando permanentemente. Sí, eso es lo importante. O sea, que a estas cosas, por lo menos en el caso de Steve Jobs, él no llegó por suerte. O sea, fue de mucho sacrificio, de muchos trabajos, de muchas jornadas, trabajando derecho ahí en su garaje con Steve Wozniak para poder fundar Apple. Ese sacrificio y esfuerzo es el que lleva a encontrar ese tipo de resultados. Obviamente a través de la investigación, de procesos formales, uno puede llegar a muchas de estas innovaciones y de estas ideas. En el caso de ingeniería multimedia nosotros buscamos eso en nuestros estudiantes y en muchas carreras similares que están tocando todas estas tecnologías, el que tengan esas ideas creativas que revolucionen nuestro mundo y que de alguna manera estén al servicio de, sobre todo, algo muy importante, que es nuestra comunidad. Así como Steve habla de la pasión, del apasionamiento por lo que uno hace, también habla del fracaso. Y precisamente a él lo sacaron de Apple. Bueno, de su propia empresa lo sacaron. Sí, es algo muy irónico que se haya presentado eso, pero demuestra también el cómo uno debe como anteponerse a todo ese tipo de retos que le coloca la vida. En el caso de Steve Jobs, él se centró mucho en su empresa, en sus invenciones, y vinculó a su empresa personas que estaban pensando solamente, digamos, en la parte financiera, en la parte de proyecciones empresariales, y que de alguna manera en su momento no le dieron como la importancia a contar con Steve Jobs dentro de la empresa. Lógicamente pasaron los años y Apple tuvo que, o las personas que dirigían Apple en aquel entonces tuvieron que regresar a Steve Jobs a la compañía. Él durante esos años que salió de Apple montó la empresa Next y estuvo haciendo también grandes invenciones que fueron base para esa gran tecnología que trajo en su segunda época, digamos, con Apple, que fue ya toda la parte de línea Macintosh en adelante. Sí, sabe que encuentro con toda la sinceridad, con toda la humildad del caso, pero encuentro, profesor, que él se valió de aspectos que ha manejado por tiempo otros personajes
en la humanidad. Por ejemplo, aquello del fracaso, yo recuerdo de Rudyard Kipling, el Nobel, que tiene inclusive una oración muy linda que dice: cuando vayan mal las cosas, cuando a veces suelen ir, que solo lágrimas tengan, una cosa así, hay que volver a empezar, ¿no? Siempre hay que volver a empezar. Sí, sí, sí. O sea, esas pruebas duras que llegan en la vida son las que fortalecen y que cuando una persona quiera tratar de innovar en este campo, debe como encontrar fortaleza en ese tipo de pruebas, o sea, en ese sacrificio del día a día para lograr llegar a cosas grandes. Voces de opinión, nos trasladamos nuevamente a la Universidad San Buenaventura de Santiago de Cali. Bueno, pues el fracaso no es algo que fracasamos y ya nos quedamos en el fracaso, sino que al contrario, tenemos que seguir adelante, tratar de conseguir lo que pues no logramos en el fracaso y hasta más si podemos. Si lo sabemos tomar de una forma positiva, si lo sabemos enfrentar, pienso que con madurez y con actitud, y el fracaso lo podemos ver mejor como una oportunidad de mejora más que una derrota. Yo perdí un semestre, eso me enseñó que hay que estar enfocados y no perder el norte y no tener tantas distracciones. Entonces te trazas una meta y vas detrás de ella. El fracaso es simplemente una enseñanza. Con el fracaso igual se aprende y es bueno fracasar para que esos tropiezos a uno le sirven en la vida. Muchas veces en la vida podemos tener varios momentos en los que fracasamos, pero aprendemos que esto nos puede servir mucho para aprender de los errores y corregirlos en un futuro que nos hace mucho más grandes. Bueno, pues de los fracasos creo que siempre se aprende, independientemente de que sean lecciones enseñadas o no por Steve Jobs, creo. ¿Cómo podemos los colombianos aprender del fracaso, profesor? Bueno, yo pienso que no es tanto como aprender del fracaso, sino como de a veces no conocer lo bueno que nos rodea. Uno piensa que a veces las cosas malas pasan o nos llevan a circunstancias que se podían considerar como fracaso, pero que en realidad uno aprende de ellas. Como lo decía un estudiante, perdió un semestre o tuvo un problema en su casa, o sea, todo ese tipo de cosas le pueden dar como más fortaleza y siempre van a ser experiencias que lo llevan a enriquecer su vida y poder después asumir nuevos retos y nuevas metas por alcanzar. Seguimos avanzando como avanzaba él, el genio. Estamos definitivamente hablando de Steve Jobs, un programa para la memoria. Algunas de las frases célebres de Jobs. Ser el hombre más rico del cementerio no me interesa. Lo que me importa es irme a la cama cada noche sabiendo que hemos hecho algo maravilloso. En ocasiones, perseguir tu visión significa que tendrás que ignorar las advertencias e incluso las burlas de otros. 2011, año de los pueblos afrodescendientes. Tienen derechos culturales, sociales, civiles, políticos y económicos. Definitivamente no a la discriminación racial. Definitivamente el momento histórico que vive el país es de un reconocimiento hacia una población que desafortunadamente ha sido ignorada, ha sido invisibilizada. Pero esa declaratoria del Año Internacional de la Afrodescendencia marca desde ya un cambio radical en el país, porque se hace visible una población que ha aportado mucho a la construcción de esta nacionalidad. Ser afrodescendiente es un fenómeno cultural y antropológico muy válido. Y el hecho de reconocerle todo el aporte de esta población, creo que estamos viviendo realmente lo que Colombia debe ser, un país pluriétnico y multicultural.